La clave oculta con Miquel Figueroa. Lorenzo Fernández Bueno es periodista y escritor. Es autor de obras como Las claves del Código Da Vinci, Los guardianes del secreto, Crónicas del misterio, Gótica, secreto, simbología oculta y leyendas de las catedrales o La guía del terror, lugares de España en los que pasar miedo, entre otros. Ha sido locutor y guionista de las series América Mítica e Indonesia Mítica, ambas emitidas en la 2 de Televisión Española. Actualmente colabora en el programa Espacio en Blanco de Radio Nacional de España y dirige la revista Enigmas del Hombre y del Universo. Lorenzo Fernández, bueno, buenos días. ¿Qué tal, Miquel? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy tenemos sobre la mesa tu último libro, La maldición de los exploradores, publicada en Libros Cúpula. Una obra donde nos descubres las vidas de 10 exploradores que trataron de llegar, bueno, pues donde nadie más había llegado, ¿no? Sí, bueno, he intentado hacer una selección casi como una especie de homenaje, ¿no?, a estos personajes que emplearon, pues, como se dice, el tópico, ¿no?, sangre, sudor y lágrimas, y en ocasiones hasta su propia vida, por alcanzar lo que para ellos era un sueño, pero un sueño que se podía tocar, ¿no?, bien fuera en forma de ciudad perdida, bien fuera en forma de travesía transantártica, o bien fuera en la forma de una tumba que estaba todavía perdida en mitad de las arenas del desierto. Y esta gente pues se enfrentó primero a lo establecido, segundo a la propia comunidad científica que casi los trató como auténticos proscritos, y después por supuesto se enfrentaron a los miedos que les provocaba llegar a lugares ignotos como los que estuvieron, ¿no? Hay quien diría que era curiosidad, que era, bueno, pues ganas de descubrir, alguien diría también tal vez obsesión. Es que cuando te plantas en lugares como estos, y hombre, yo he intentado sobre todo escribir el libro desde la perspectiva de haber intentado a su vez llegar a los sitios donde ellos estuvieron antes que yo, y muchos antes que yo, por supuesto, ¿no? Y lo que sí te das cuenta es que la obsesión está presente, es decir, cuando tú te marcas el objetivo de meterte, pues por ejemplo, en mitad de la selva del Amazonas y recorrer el río Madre de Dios, que es uno de los más caudalosos del planeta, porque por allí cuentan las crónicas que se ubica un mítico reino, bueno, sí podemos decir que mítico, al que llaman Paititi, que después de varios días de camino de selva llegas hasta él en la forma de una ciudad perdida, pues te aseguro que intentar encontrar este tipo de enclaves se convierte en una obsesión, pero no una obsesión que se consigue en un viaje, sino que prácticamente te puede llevar durante años a iniciar esas búsquedas que casi siempre, por desgracia, terminan pues como terminan, ¿no? Lorenzo, como comentabas, bueno, tengo entendido que tú eres un poco explorador y que has podido viajar a los lugares en los que los exploradores de tu libro pues vivieron sus peripecias, ¿es así? Hombre, ¿qué más quisiera yo que ser un explorador, ¿no? Yo creo que más bien, pues eso, soy un viajero al que le gusta el mundo, le gusta este planeta nuestro y sobre todo las culturas del pasado. Y bueno, pues la verdad es que los últimos 7, 8 años he tenido la inmensa fortuna de poder recorrer gran parte del planeta, especialmente Centroamérica y Sudamérica, pues a raíz de unas series de televisión que hemos estado realizando para la 2 de Televisión Española, y que me han servido primero pues para enriquecerme a nivel cultural puro y duro, es decir, comprobar que lejos de esta sofisticada y soberbia primera civilización nuestra, pues hay otras culturas ancestrales que posiblemente nos tendrían mucho que enseñar y de las que hay mucho que aprender. Y en segundo lugar, pues me ha permitido poder emprender trabajos como el que ahora mismo tienes encima de la mesa, ¿no? Siguiendo esa pista de estos personajes, pues para televisión también me ha servido para poder desarrollar libros en los que, bueno, pues intento mostrar esas otras vidas de esos personajes que a mí por lo menos me han ayudado a descubrir sitios absolutamente maravillosos. En general, los exploradores que tratas en el libro llevaron a cabo sus aventuras más o menos pues a finales del siglo XIX, principios del XX. ¿Fue esta una época especial en cuanto al descubrimiento? ¿Qué pasó? Es que entonces había mucho por descubrir. Existía la creencia de que, como te decía, más allá de este tecnológico primer mundo nuestro, había otras culturas igualmente fascinantes y que el hombre del pasado había que tratarlo con respeto, es decir, no era ese hombre que se pensaba que entraba en la cueva y que solo salía de ella o bien para cazar o bien para intentar reproducirse, no, es que ese hombre tenía conocimientos astronómicos, matemáticos, científicos de primer nivel, y eso tenía que haber salido de algún lugar, y eso además permanecía oculto, pues como te decía, bien fuera en desiertos, bien fuera en selvas, y se conocían las ubicaciones porque esta gente de este final de siglo XIX, principios del XX, pues tenían la facultad, la capacidad de beber tanto de las fuentes más esotéricas, más paracientíficas, pues tales eran los mitos o las leyendas, para extraer las dosis de realidad
que éstas atesoraban como de la parte científica, es decir, se movían como pez en el agua en los diferentes ámbitos. Y eso les ayudó pues a emprender esas exploraciones en un tiempo en el que también, por supuesto, el reto, la competencia estaban vigentes. Debemos de pensar que a finales del 19, principios del 20, había poderosísimas sociedades como por ejemplo la Sociedad Real Británica, pues que patrocinaba gran parte de estas expediciones. También pues teníamos la Newspaper Alliance en Estados Unidos que bueno, pues que también hacía lo mismo, o la propia National Geographic Society, ¿no? Es decir, había una competencia y, lo más importante, había gente que estaba dispuesta a llevar a cabo esos retos. Hoy en día no sé si la cosa sigue igual o hasta un poco más de capa caída. Bueno, es diferente. Hoy en día quizás se esboza esa idea de que es mucho más fácil iniciar una exploración pues porque tenemos teléfonos satélite, tenemos sistemas de GPS. En definitiva, la localización de lugares parece más fácil. Miquel, absolutamente falso. Es decir, cuando te lanzas a una expedición y te sumerges, pues por ponerte un ejemplo, ¿no?, en una de las zonas donde estuvo uno de los exploradores que reflejo en el libro, Jean Savoy, cuando te metes en la zona norte de Perú, frontera con Ecuador, que por cierto hoy en día está absolutamente minada porque hay un conflicto encubierto desde hace más de 30 años en una tierra que realmente no tiene minerales, no hay petróleo, pero fue la cabezonada de ni tuya ni mía, así que literalmente la minamos, ¿no? Y allí, a más de 3.000 metros de altura, una cultura de hace más de 600 años se dedicó a construir fortalezas. La cuestión es la siguiente: ¿para protegerse de quién a 3.000 metros de altura? Pues bien, hoy en día llegar a estas ciudades perdidas, que se supone todavía permanecen en este lugar de los Andes, de lo que es la selva peruana de montaña, pues es que ni satélite, ni GPS, ni nada. Allí tienes que ir con el sistema antiguo, que es con un burro, caminando, y echarle muchas horas y mucha valentía, con lo cual todavía hoy se pueden llevar a cabo expediciones de primer nivel. Lo que pasa es que bueno, pues es más cómodo buscar o iniciar esas búsquedas a través de Google Earth que desplazarte a los lugares, ¿no? Sí, eso sí, eso sí. Bien, vamos a hablar de ciudades perdidas porque, bueno, la primera de las biografías es la del coronel Percy Fawcett, quien al parecer fue un explorador, pues, de los de verdad, ¿no? Bueno, para mí es, yo siempre lo digo, ¿no?, es casi mi explorador de cabecera, porque verdaderamente es el hombre perfecto, ¿no?, en este tipo de expediciones, de aventuras. Él además pues tuvo la fortuna, me imagino que fue la fortuna, de recibir una educación muy rígida, una disciplina castrense, puesto que su padre era militar. Y quizás eso le ayudó a que, por ejemplo, saliera de esa victoriana Inglaterra y se refugiara en otras culturas pasadas que en el continente nuestro no eran bien vistas. Su padre estaba destinado en la India, que por aquel entonces pues era un marasmo de culturas muy diferentes, pero que todas provenían de civilizaciones ancestrales milenarias y además pues que en su tiempo mostraron un nivel de evolución sorprendente. Y él, como era un hombre curioso, Percy Harrison Fawcett, pues se dedicó a beber de esas fuentes. A los 16, 17 años fue destinado a la guarnición de Ceilán y allí tuvo tiempo para pasear por los diferentes templos, para hablar con los sacerdotes, para empaparse en definitiva de esas culturas del pasado. Salto que además le permitió años después, en el año 1906, pues recabar información y poder partir hacia lo que él más amaba, ¿no?, que era esa América de principios del siglo XX que bueno, pues se antojaba casi como un paraíso de sueños, ¿no? Y allí que se fue el hombre a cartografiar las fronteras de Bolivia, de Perú y de Brasil. Imaginemos lo que eran por aquel entonces, si hoy en día es una selva tremendamente cerrada, y es cuando entró en contacto con una historia absolutamente sorprendente, que tenía como protagonista pues a un explorador portugués llamado Francisco Raposo, que en el siglo XVIII estuvo de exploración ni más ni menos que la friolera de 10 años perdido por la selva. Pero bueno, al parecer los dioses quisieron recompensarle tanto esfuerzo y finalmente encontró una ciudad perdida a la que llamó Zeta. Pues bien, esta ciudad perdida se acabó convirtiendo en la mente de Percy Harrison Fawcett en una auténtica obsesión que le llevó a emprender en el año 1926 una de las exploraciones más fascinantes que han visto los tiempos y especialmente el siglo XX, y que acabó, pues como prácticamente fue la vida de Percy Harrison Fawcett, en un auténtico misterio, en un enigma, porque verdaderamente a partir de un momento puntual de marzo de 1926 se pierde cualquier referencia de situación de Percy Harrison Fawcett y prácticamente a día de hoy no se han encontrado restos, no se sabe si realmente llegó a la ciudad perdida de Zeta, y como dice la tradición, el que llega pues sí tiene el premio de encontrarla, pero también tiene pues eso, ¿no?, en este caso la cuestión de no poder regresar. ¿Quién sabe si está allí? Tremendo misterio. Bien, ¿es posible que aún queden ciudades perdidas en la selva, Lorenzo? No es posible
posible, es que quedan. Es un hecho, ¿no? Es un hecho, es decir, ahora mismo, por ejemplo, en toda la franja de los Andes ecuatorianos y cuando se van adentrando también en la zona en el país de Perú, pues ahí todavía se estima que hay localizadas 14 ciudades perdidas. Eso es lo que hay localizado. Imaginemos lo que puede haber, ¿no? Lo que pasa es que, claro, pues para esto hay que echarle arrestos y sobre todo hay que tener presupuesto para emprender una expedición de este tipo, que evidentemente si llegas al lugar y no hay oro, no hay petróleo o no hay coltan, pues para qué demonios quieres llegar hasta allí, ¿no? Esto es por desgracia lo que se piensa, pero sí, hay muchísimas todavía. Uh-huh. ¿Se sabe de quién? ¿Se sabe cómo de desarrollada era la civilización? ¿Se conoce esto o puede haber algún misterio ahí? Hombre, misterios tenemos. Date cuenta que, por ejemplo, en esta misma franja que te digo, que vendría a ser, sí, la zona del Amazonas peruano-ecuatoriano, es que independientemente de esas fortalezas a más de 3.000 metros, es que la propia estructura de los muros, más de 20 metros de altura, a esas alturas donde ya el soroche pues te afecta, es decir, le cuesta respirar, la carencia de oxígeno pues no te permite ni tan siquiera encender un mechero, tienes que andar con cerillas, pues es más que evidente, y pensemos que allí pues se trabajó la piedra de una forma absolutamente sorprendente, ensamblándola al punto de que es que no eres capaz de meter una cuchilla de afitar entre una piedra y otra. ¿Y esto para qué? ¿Y qué técnica utilizaban? ¿Y quién se las enseñó? Bueno, pues si atiendes a las tradiciones siempre ves esa referencia a los dioses que vienen de arriba. Evidentemente no seré yo el que diga que son extraterrestres, pero cuanto menos te hace sospechar. Bueno, hay un dato que me ha llamado especialmente la atención y es que cuentas que Fawcett encontró, digo textualmente, escrituras que tras estudiarlas se deduce que influyeron en las grafías de Medio Oriente, es decir, que en el Amazonas, si entiendo bien, en el Amazonas habría restos de una antigua escritura relacionada con las de Oriente. ¿Es esto así? Es así, es así. De hecho, hubo epigrafistas como de Gevesi que estuvieron analizando pues los rastros, ¿no?, que fue dejando Persig Fawcett. Hay que decir que Fawcett además era un hombre, pues eso, ¿no?, como todo explorador tenía su ego, ¿no?, y no quería que en un momento determinado aquello que él había descubierto fuera descubierto por otros, por lo cual iba lanzando pistas falsas. Si tú lees sus libros, la mitad de las coordenadas que dan están completamente equivocadas, no llegan a los lugares que él decía que llegaban, pues simplemente para no dar pistas a otros y que consiguieran alcanzar lo que en definitiva era su sueño, que era esa ciudad perdida de Zeta. De hecho, parte de esas grafías también las encontramos en algunos de los textos que dejó escritos en el célebre documento 512, donde se contaba la historia del explorador Raposo y en definitiva donde se describía qué fue lo que encontró. Ahí también había grafías que fueron identificadas, pues como lo que has comentado, ¿no? Es decir, podríamos hablar de una protoescritura que luego, de una forma u otra, que todavía no sabemos cuál, pues derivó hacia zonas lejanas en las que, pues se asentaron culturas que ni cronológica ni espacialmente coincidieron. Pues aquí tenemos un gran enigma, evidentemente. Cuando leía Desafíos a la Historia, tu anterior libro, cuentas lo mismo, me sorprendí exactamente con lo mismo, me lo apunté porque esto tenía que sin más no investigarlo, ¿no? Poner un signo de exclamación ahí, porque hablas de que en la isla de Pascua también habría una relación de esa escritura que utilizan allí, utilizaban allí, con la del Valle del Indo. Estamos hablando de territorios muy separados por el tiempo y el espacio. Sobre todo es que estamos hablando de que la cultura de los Moai vendría a remontarnos en el tiempo, según nos dice la historia oficial, unos 500, 600 años más o menos. Están los que se encontraron en cuevas sumergidas, a los que se les da una antigüedad pues ya de milenaria, de 1000 años, pero desde luego estamos hablando de la otra cultura, la de Mohenjo-Daro, que es que nos remonta a 4.500 años atrás. Es que hay una diferencia de 4.000 años y sin embargo, cuando tú analizas posiblemente el que es el mayor enigma de Isla de Pascua, que no son los Moai, que no son los Ajus, donde podemos ver que la técnica de construcción es exactamente igual a la que se utiliza, por ejemplo, en la capital del Incanato, en Cuzco y en otros tantos lugares como Sacsayhuamán. No, es que ese no es el mayor enigma, es que el mayor enigma de Pascua son las tablillas rongo de las que no sabemos absolutamente nada, porque los últimos que podían decirnos el significado de la cantidad de símbolos que aparecen en las mismas, pues eran unos personajes que en el siglo XIX fueron llevados en los barcos de negreros hasta las islas de Perú, hasta Ballestas, pues para que emprendieran la recogida del guano, y de aquella gente no volvió nadie, y los poquitos que volvieron tan infectados de virus que no les quedó más remedio que morirse. Y esa era la gente que podía interpretar los símbolos que aparecen ahí. Símbolos que, como bien dices, cuando uno analiza, por ejemplo, los sellos y las tablillas que existen en los museos, por ejemplo, de Jarapa
o de Mohenjo-Daro. Yo he tenido la oportunidad de estar allí en el año 99 y es que te sorprendes porque efectivamente lo que dice el epigrafista de Gevesi es absolutamente real. Es que podemos encontrar más de 150 símbolos, no que se parezcan, ojo, es que son exactamente iguales entre los que aparecen en las tablillas Rongo Rongo de Isla de Pascua y los que aparecen en las tablillas de Mohenjo-Daro. Es algo alucinante porque estamos hablando de 4.000 años de diferencia entre una cultura y otra, y lo que es más importante, más de 7.000 kilómetros de mar de por medio. O admitimos que esta gente tenían un punto de partida común, o que incluso llegaron a navegar para encontrarse en esta auténtica aguja en un pajar de aguas como es Isla de Pascua, o si no, otra explicación no cabe. Bueno, acabas de nombrar el punto común. A mí me viene a la cabeza el tema de, bueno, una palabra, Atlántida. ¿Crees que vamos muy desencaminados si pensamos así? Yo lo que creo, Miquel, es que a los mitos y a las leyendas, pues tenemos que hacerle un poquitín de caso, porque era la forma que tenía el hombre del pasado de transmitir un conocimiento y que además aquellos que tenía alrededor pudieran entenderlo. Era una forma de vestirlo también, pues eso, ¿no?, para darle la importancia que debían de tener los dioses a los que esta gente veneraba. Y lo que es cierto es que cuando tú te encuentras tantas referencias, en esta zona del Pacífico, por ejemplo, en la que ahora mismo estamos haciendo referencia, Isla de Pascua, el subcontinente asiático, con Mohenjo-Daro, Pakistán, pues ahí los mitos nos hablan que en un tiempo muy pasado hubo un continente perdido o un continente que se hundió en la noche de los tiempos al que llamaban Mu. De hecho, cuando tú empiezas a bucear y empiezas a escarbar las tradiciones de Pascua, ellos siempre dicen lo mismo. Pascua es poblada en la noche de los tiempos por un rey llamado Hotumatua, que viene acompañado de 200 actuales Rapanuis, por decirlo de alguna forma, ¿no?, que salen de un continente llamado Jiva, que también se hunde en la misma zona del Pacífico. Pero es que cuando te vas al Titicaca, los aymaras te hablan de Atlanticú, de una tierra de la que todo procede y que se encontraba en mitad del océano. Si vas a la zona maya, te hablan de Atlán, la tierra de más allá de las aguas. Si atiendes a las tradiciones Hopi, también te hablan de que sus dioses proceden de una tierra que se encuentra pues prácticamente en mitad de un océano gigantesco. Y ya para qué hablar de la Atlántida. Si te vas a Egipto, también te aparece Keftiu, que sería pues eso, ¿no?, el remero de la Atlántida, que se encuentra más allá de las columnas de Hércules. Es decir, es que en las tradiciones del pasado, de pueblos, vuelvo a repetir, que no coincidieron ni cronológicamente ni espacialmente, aparece la presencia de este continente que se hunde pues porque unos dioses muy mal encarados, como suele pasar en todas las tradiciones, acaban cargándoselo dada la soberbia del ser humano que allí habita. Y cuando eso está ahí y se repite por activa y por pasiva, pues hombre, yo entiendo que hay que empezar a pensar que a lo mejor algo hubo. Estás escuchando La Clave Oculta. Bien, aprovechando que tenemos aquí encima de la mesa esta guía, La maldición de los exploradores, de Lorenzo Fernández Bueno, pues Lorenzo, me gustaría que nos guiases un poquito ahora al Tassili, en Argelia, siguiendo los pasos del explorador Henry Lotte, quien en 1956 se vio sorprendido por lo que algunos llaman la Capilla Sixtina del arte rupestre. Guíanos un poco hacia allí, por favor. Pues mira, te puedo guiar además con la mente muy fresca porque estuve allí en el mes de mayo de este año, es decir, hace 3-4 meses. Y bueno, pues es simplemente sorprendente. Pensemos que cuando Henry Lotte va a Tassili, salvo el capitán Charles Brenans, que era pues el capitán de la Legión extranjera francesa, gente muy aguerrida y muy acostumbrada a caminar por estos desérticos parajes, es el propio Brenans el que le dice, más allá de las arenas, pasado Tamanrasset, hay una serie de abrigos de montaña en el desierto de piedra donde hay pinturas que pertenecen, pues eso, a un tiempo pretérito y a una civilización de la que no sabemos absolutamente nada. Pensemos que en aquel tiempo se pensaba que pasado Tamanrasset el desierto era arena y nada más, es decir, que no había habido asentamientos humanos ni antes ni ahora y por supuesto jamás en un futuro, dado lo inhóspito del paraje. Y sin embargo empiezan a aparecer, a surgir estas pinturas rupestres, cientos de pinturas rupestres en abrigos de montaña en una meseta de altura, a más de 700 metros, a los que cuesta realmente llegar. De hecho, si hay algo que une a estos exploradores, una característica común, aparte de la pasión por descubrir, era que tenían una pluma excepcional, es decir, era gente pues capaz de desarrollar en sus escritos con una prosa fantástica lo que estaban descubriendo. Y ahí se veía también la pasión. Y por eso tenemos una crónica prácticamente diaria de lo que descubrió Henry Lotte, que hay que decir que no era ningún, bueno, pues
pues estúpido. Es decir, este hombre, estamos hablando de que por aquel entonces ya desarrollaba el cargo de director del Museo del Hombre de París, una de las instituciones científicas más importantes de Europa. Y él pues se aventuró precisamente a esta zona en la que ya nadie entraba y descubrió pues una serie de pinturas rupestres ciertamente sorprendentes. Como bien dices, está considerada hoy en día la capilla Sistina del desierto, del arte rupestre. Y allí lo que podemos ver es escenas de hace aproximadamente 10.000 años, cuando este desierto era un vergel, cuando era pues prácticamente un jardín de las Hespérides, donde vivían pues una gran cantidad de especies exóticas. Y en las paredes podemos ver pues eso, ¿no?, lo que eran las comunidades nativas de aquel entonces, lo que habitaban allí, que parecen estar siendo sometidos por unos personajes de especial estatura, como si fueran unas representaciones ciclópeas, seres de un solo ojo que parecen sobrevolar a las tribus de nativos. E incluso hay como se ve como estos personajes en la escena conocida como el rapto, pues cogen a mujeres que ya están en estado avanzado de gestación y las parecen introducir en una especie de burbujas. Es decir, es tan sumamente bizarro, tan sumamente extraño, que de no verlo resulta increíble, y sobre todo de no ser explicado por un científico de primer nivel que ya de por sí, en el momento en el que se encuentra con estas pinturas, pues muestra un asombro tan brutal que a una de ellas, la de mayor tamaño, pues la bautiza como el gran dios marciano. Imaginemos qué fue lo que vio este señor para bautizarlo de esta forma. Hay algo curioso, y es que se dice que bueno, la pintura rupestre trataba de plasmar aquello que el hombre veía, es decir, que no tenía un tono creativo. Esto, claro, si se aplica a lo que estamos hablando ahora mismo, pues el misterio se vuelve inmenso, ¿no? Claro, aquí la pregunta que surge es, entonces, ¿qué demonios estaba viendo este hombre del pasado, ¿no? Claro. Porque sí es cierto que lo que nos dicen los paleontólogos es que el hombre del pasado y los antropólogos en un momento determinado podría adornar determinadas situaciones de su vida diaria, en definitiva, pues para crear una magia simpática. Pensemos que en estos abrigos de montaña generalmente el que entraba era el chamán, y generalmente el que pintaba era el chamán, precisamente con esa intención, con la de crear esa magia para que al día siguiente le fuera bien la caza o cualquier otra cosa. Lo cierto es que cuando vemos que se producen este tipo de adornos, sí es cierto que puede ser en un estado alterado de conciencia, porque evidentemente los chamanes del pasado, bien fuera a través del San Pedro, el peyote, la ayahuasca u otros elementos que daba la madre naturaleza, entraban en ese estado alterado de conciencia que les permitía pues abrir el puente que, según ellos, existe todavía entre lo visible y lo invisible, y de esta forma poder plasmar lo que se estaba viendo. Lo que pasa es que un científico te dirá siempre que la creatividad era nula, es decir, tú puedes adornar algo, pero siempre partiendo de la idea de que previamente has tenido que ver algo, es decir, tienes que tener la base para poder adornar. Y lo que aquí aparece es tan sumamente extraño que sinceramente es esa la pregunta, ¿no?, con la que iniciábamos esta parte de la conversación. ¿Qué demonios estaba viendo el hombre del pasado para representar lo que representó en definitiva en Tassili? Ahí queda. Bien, Lorenzo, pues me gustaría robarte unos últimos minutos, ya que te tengo aquí, porque bueno, en el libro tratas sobre lo que pues podríamos denominar la última frontera, el universo, y exploradores que están pues en la vanguardia, que han estado en la vanguardia de esta exploración, como son Edgar Mitchell o Lee Gordon Cooper. Y me gustaría tratar un poquito sobre Edgar Mitchell, el sexto hombre que pisó la Luna, quien afirma que, bueno, Estados Unidos oculta evidencias extraterrestres. Curioso personaje este Mitchell, ¿no? Es curioso, además, fíjate, y no solo Mitchell, yo creo que ni Cooper, ¿no? Si te empiezas a leer las biografías de los diferentes astronautas que han tenido la fortuna de pisar la Luna, o por lo menos de ver la Tierra desde esa distancia, a todos les cambia radicalmente. Estamos hablando de personajes tremendamente preparados, que en definitiva primero han sido formados en la Navy, en la Marina estadounidense, a rígidos controles, es decir, cuando han sido seleccionados para emprender pues lo que es en definitiva la mayor aventura que hoy en día se puede emprender, pues es porque verdaderamente es gente fría, calculadora, prácticamente sin emociones. Y esta gente, cuando pasa esa frontera que es el espacio y observa la Tierra desde el cielo, cambia radicalmente. Su forma de vida se vuelve mucho más espiritual. Intentan emprender pues la investigación de incluso de fenómenos paranormales. Pensemos que Gordon Cooper, por ejemplo, e incluso el propio Edgar Mitchell, se dieron a la práctica de experimentos telepáticos desde el espacio con gente con la que habían quedado en la Tierra. Imaginemos lo que es eso cuando estamos hablando de una persona que en teoría debe de mantener, pues eso, ¿no?, rígidamente las órdenes que se le encomiendan en esos momentos tan difíciles. Y verdaderamente esta gente ha vuelto absolutamente cambiada. De hecho, Edgar Mitchell pues ha llegado incluso a plantear delante de la ONU que se revelen
los informes, los documentos que se tienen relativos a la visita de seres extraterrestres con determinados gobiernos de la Tierra. Es que esto suena muy fuerte, pero es que pensemos en quién lo está diciendo. Evidentemente lo más fácil que es el descrédito, decir que se ha vuelto loco, pero no, es que esta gente, yo siempre lo digo, es decir, si alguien sabe del campo, ese es el agricultor. Si alguien sabe de los delitos que se producen en la calle, ese es el policía. Evidentemente, si alguien sabe del espacio, ese es el astronauta. Y son muy pocos los que han tenido la oportunidad de viajar pues más allá de las fronteras terrestres y ver cómo han visto ellos lo que han podido ver. Bien, pues Francisco de Orellana en su busca del Dorado, Howard Carter, descubridor de la tumba de Tutankamón, el irlandés Ernest Shackleton en su travesía transantártica. Estos son algunos más de los exploradores que podremos encontrar en este libro, en La maldición de los exploradores, de Lorenzo Fernández Bueno, quien ha tenido pues la amabilidad de compartir un ratito aquí con nosotros, y te lo agradezco mucho, Lorenzo. Pues ha sido un placer, hombre, yo encantado, porque además para mí esto es casi como si fuera a contar parte de lo que ha sido una búsqueda de los últimos años, con lo cual te agradezco la oportunidad que me has dado. Se nota que le pones pasión y lo digo. Pues muchas gracias y hasta pronto. Un abrazo, Miquel. Un abrazo. Hasta pronto. Adiós. La clave oculta, con Miquel Figueroa.